Y ahora es el turno de Claudio Sebas, presidente ejecutivo de Generadores de Chile. Vamos a ver si Claudio puede presentar o solamente lo hacemos de manera de relato y luego el panel. Muchas gracias, Constanza. Lo siento mucho, a mí me habían contado de esto, ya había incluso tenido relatos de gente que había sufrido esto veces anteriores. Creía que no era posible, pero creo que siempre hay una primera vez, así que lo lamento por todos nosotros, porque creo que estamos todos acá tratando precisamente de construir un país distinto y estar en algo distinto, y enfrentarnos a esto es claramente una situación que es muy triste, que creo que no debiera. Yo lo que voy a hacer, efectivamente voy a intentar, hasta que el personaje en cuestión se dedique ¿cómo se dice?, a interferir, ¿no? Voy a intentar hacer una presentación, pero antes de hacerlo eh, voy a compartirla con todos ustedes. Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma. Se lo voy a compartir con un link en el chat. Entonces los que quieran pueden descargarlo y con mucha paciencia, si no, tendrán que, hay un link que debieran poder ustedes verlo y sacarlo de la web, está ahí la presentación. Dicho lo anterior, voy a hacer el ejercicio de presentar, y hasta que algún simpático se nos cruce. Y vamos a ver si es que cuántos segundos dura esto. Primero que nada, bueno, agradecer la presentación. Nosotros somos, quiero hablarle hoy día de la electrificación del sector inmobiliario desde un sector que no es normal que lo estemos mirando, que es el sector de la generación eléctrica. Nosotros somos el gremio de las empresas que producen energía eléctrica en Chile, un grupo muy diverso de actores, empresas de distintos orígenes, distintas tecnologías, todas las tecnologías presentes en nuestro país, desde las tradicionales hasta las más actuales, empresas de todo tipo. Y lo que queremos presentar es una adaptación o una mirada a un estudio que hicimos con motivo de la COP25, que busca mirar cómo el país puede transitar hacia la carbono neutralidad en un contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7, algo que quiero después entrar un poco en más detalle y cómo eso obviamente se aplica al sector inmobiliario. Lo primero es tener conciencia que el petróleo, el carbón y el gas natural siguen siendo las fuentes dominantes de energía y emisiones de gas de efecto invernadero de Chile. Casi el 75% de los suministros de energía proviene de combustibles fósiles, y esto es siempre algo que impresiona porque tendemos a mirar mucho el sector eléctrico, pero si miramos las fuentes primarias, por lejos el petróleo es aquel que domina las fuentes de energía en nuestro país. Y como lo ven también, y Juan Carlos lo mencionó, la leña también es un factor bien gravitante. Y las fuentes renovables que conocemos como eléctricas son muy menores en el concepto general, siendo la hidroelectricidad la primera. Si esto lo llevamos a emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que nos convoca finalmente, que tiene que ver con la urgencia climática, el 76% de las emisiones provienen de la quema de combustibles fósiles. Y hemos estado quemando combustibles fósiles los últimos 2 siglos, y esto es lo que finalmente produce la concentración de emisiones que nos está llevando a los aumentos de temperatura y los efectos que hemos visto. Además hay un sector no energético donde también aparece cosas como la producción de cemento, que obviamente son relevantes para la discusión en materia inmobiliaria. Pero esta foto, en materia energética, es bueno siempre tenerla presente. ¿Cuáles son las fuentes de energía primaria? Y nos muestra la escala de transformación necesaria que vamos a tener que vivir como país. Si vamos al sector edificación, al sector inmobiliario, también, y esto muchas veces también es contraintuitivo, el sector de edificación inmobiliario, conocido como CPR o Centro Comercial Público Residencial, es el segundo mayor consumidor de energía de Chile. El transporte es el primero, más de 1/3 de la energía que consumimos es transporte. El transporte no vamos a abordarlo en detalle hoy día, pero es el que además consume en un 99% casi combustibles fósiles en su consumo energético. Pero por lo tanto, queda claro lo gravitante que resulta mirar el sector inmobiliario. Y algo que ya adelantaba Juan Carlos es que
si miramos como desafío de corto plazo o desafío de país en el cual vivimos expuestos los chilenos, la contaminación del aire es año a año identificada por los chilenos como la principal fuente de contaminación, producto principalmente, ¿no es cierto?, de la combustión de leña y el transporte en las ciudades del centro-sur de Chile, y más del 50% de la población de Chile está expuesta a condiciones de contaminación por sobre el estándar de calidad del aire. 20%, ya lo mostraba en el gráfico anterior, del suministro de energía en Chile sigue siendo leña y biomasa, y el 85% del material particulado fino proviene de esa quema no sostenible de leña. Pero eso está intrínsecamente vinculado, y algo que vamos a abordar después en el panel, ojalá, con la pobreza energética. Encontrarnos con que en Chile el 34% de los hogares urbanos no tienen acceso equitativo a servicios energéticos de calidad, por un lado, y por otro lado, nosotros, el 66% de las viviendas chilenas tienen un bajo rendimiento de eficiencia energética. Esto es una doble inequidad en materia energética, porque implica finalmente que las familias más vulnerables, particularmente en invierno, viven hasta 6,5 grados bajo la temperatura de confort. Eso implica, correlacionado con eso, obviamente, enfermedades, particularmente para niños menores y adultos mayores. Lo anterior, como ya lo adelantábamos, tiene que ver con que Chile tenga la peor calidad del aire de Latinoamérica, producto de la quema de leña, principalmente para calefacción. El 85%, como ya lo mencionaba, y eso está, si uno lo lleva, lo que muestra el gráfico de la derecha, es que una cosa muy simple: en el sur hace frío y las viviendas del sur usan la leña para calefaccionar. Si queremos transformar este desafío en una reactivación sostenible, que es en el fondo el desafío que nos convoca, y eso implica superar la pandemia o avanzar en el contexto de pandemia y tomar este momento y avanzar y adoptar estrategias que miren a un Chile de manera distinta, de cómo podemos salir de manera distinta de nuestra pandemia. Y por eso es que una reactivación sostenible debe estar enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 tiene 3 grandes dimensiones. Esta energía asequible no contaminante. En primer lugar, emisiones globales, cambio climático. En segundo lugar, las emisiones locales, que es la contaminación del aire. Y en tercer lugar, un acceso equitativo un acceso equitativo a la energía, que es la pobreza energética. Y por lo tanto, aquí me estoy bloqueando. Soy yo con dificultad de retroceder. Y esta mirada de estos 3 pilares es lo que yo quiero pensar, que consideremos cuando estamos pensando en una reactivación sostenible. En primer lugar, y esto es algo que sabemos, Chile es un país rico en recursos energéticos renovables. No lo es en los recursos energéticos importados de lo que estábamos hablando antes. El 2019, el 44% de la electricidad fue producida por energía renovable, hidroeléctrica principalmente, pero también solar y eólica, que son las grandes energías emergentes, también la geotermia y la biomasa. Y se estima que al 2030, el 30% de la generación eléctrica ya será solar, pasando a ser así la primera fuente de generación eléctrica del país. Y Chile ha sido históricamente evaluado un país muy atractivo para la inversión en renovables. Y eso tiene que ver, más allá del hecho de contar con recursos renovables, con nuestra apertura a la inversión extranjera, con contar con mercados competitivos, con tener calidad regulatoria y tener certeza jurídica. Aquí están los índices de ClimateScope, de Bloomberg New Energy Finance, y el índice RECAI, el Renewable Energy Country Attractiveness Index de EY, donde se acaba de mostrar la última versión. En el pasado estuvimos en rankings muy superiores, pero seguimos estando en las grandes ligas mundiales en este sentido. Pero además, hemos hecho un acuerdo sobre el fin del carbón. En el 2018 acordamos con el gobierno de Chile, 4 de nuestras empresas socias son productoras de base a carbón, que no va a haber nuevos desarrollo de carbón en Chile y se van a analizar las condiciones para las cuales podamos ir haciendo un retiro del cierre de carbón. Finalmente, estas 4 empresas suscribieron acuerdos vinculantes con el gobierno de Chile, en el cual se establece el retiro inmediato de un conjunto de centrales, pero además
el compromiso definitivo que 10 años antes de la carbono neutralidad se van a haber cesado de operación en Chile todas las centrales. En la medida que se vayan produciendo hitos adecuados, vamos a poder ir acelerando esta transición del carbón, como son, por ejemplo, la transmisión eléctrica o la flexibilidad requerida por lo que hoy día el carbón ofrece al sistema eléctrico nacional. Así, somos súper electrodependientes, pero lo que a mucha gente le sorprende es que la electricidad sea solo el 21% de la demanda de energía, de la demanda final de energía. Y de hecho, en realidad, el 57%, lo que tengo marcado ahí en gris en el costado derecho, son derivados del petróleo. El diésel, 30%, más de un 50% más que la electricidad es derivados del petróleo, como el diésel, la benzina, la parafina, el gas licuado de petróleo, el queroseno. Entonces, ahí lo que surge de manera evidente y obvia es que electrificar la demanda de energía es una oportunidad relevante para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la contaminación del aire y la pobreza energética y aumentar la eficiencia energética de los consumos finales o la demanda de energía. Porque Chile está alineado con la ciencia y en ese sentido está buscando avanzar hacia, en primer lugar, cumplir con la NDC, que es este compromiso al 2030 respecto a la reducción de emisiones y alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Pero también estamos avanzando en una legislación, que es la Ley Marco de Cambio Climático, donde somos el primer país emergente que quiere poner en ley la posibilidad de ser carbono neutral como país al 2050. Y para eso, llegar a esa carbono neutralidad, eso exige un conjunto de iniciativas del sector energía y algo que tendemos a olvidar, pero que es una fortaleza de nuestro país, mantener nuestra capacidad de captura forestal, que además es claramente un esfuerzo relevante para tener conciencia como tal. Y lo interesante es que este esfuerzo de retiro del carbón junto con la penetración de renovables hace que en los primeros 10 años de aquí al 2030 el sector generación aporte con más del 60% de esta reducción de emisiones. Pero hacia adelante van a venir desafíos nuevos y adicionales que en buena parte también tienen que ver con el sector inmobiliario. Asociado al CO2 está también el carbono negro. El carbono negro es un forzante climático, es de vida corta no es tan corta, son 20 años promedio, comparado con el CO2 es mucho menos, que son más de 100 años, pero donde la principal fuente de carbono negro, también conocida como hollín, es el sector residencial, en particular la oportunidad de reducción de la quema de leña podría ser la mayor oportunidad de reducción de carbono negro y que la NDC de Chile la acaba de incorporar por primera vez entre sus metas. Y una de las cosas que también resulta para muchos un oxímoron, una contradicción, es que si uno se compara con un escenario base, alcanzar la carbono neutralidad va a reducir la demanda total de energía en un 30%, si tuviéramos una proyección de crecimiento como país de demanda energética. A la vez, y eso obviamente como sector que representa a las empresas que producen electricidad, lo vemos como una oportunidad, a la vez con aumentar la demanda de electricidad. Suena contradictorio, pero reducir consumo total de energía, ya vemos que la electricidad es solo una fracción, tiene que ver precisamente con electrificar consumos. Y junto con eso, la penetración masiva de electricidad renovable es clave para la descarbonización. Hemos tendido a usar la palabra descarbonización de manera errónea, solamente asociada al retiro del carbón, pero descarbonizar en el amplio sentido significa reducir el carbono de la economía y que eso permitirá, si ya estamos viviendo niveles al 2030 de 86% de energía renovable, de que efectivamente la electricidad va a tener muy poco carbono y va a poder ser usada. Y ahora, este es un gráfico a veces complejo de entender, pero lo que muestra este gráfico es el costo unitario en valor presente de retirar un volumen de millones de toneladas de CO2, que es el eje horizontal, adicionales que habría que hacer como esfuerzo como país para alcanzar la carbono neutralidad. Y si uno lo mira solamente como el CO2 y no toma en consideración otros aspectos, las decisiones adicionales a las que ya estamos tomando como país más atractivas son el recambio en materia de electromovilidad, los taxis eléctricos porque circulan mucho, el volumen de vehículos privados, que son muchísimos vehículos privados que circulan, es menos costo efectivo porque no se usan tanto y así sucesivamente vemos que esas son las medidas ordenadas de más
costo efectivas a menos costo efectivas. Y si ustedes pueden observar en el gráfico, aislar viviendas, netamente si lo miramos de la perspectiva de carbono neutralidad, como lo podemos ver hacia el lado de la derecha de la imagen, es una medida muy cara, muy cara. No tiene un sentido si solamente incorporáramos el análisis de la carbono neutralidad. Pero, si incorporamos en el análisis los co-beneficios que tendría la reducción de calidad del aire, pues se pueden observar como pasé del gráfico anterior, donde el aislamiento o la acción térmica de vivienda es de las medidas más caras, esto pasa a ser la medida más barata y más costo efectiva. La mejor decisión que Chile puede tomar en materia de reducción de emisiones es combinar la mejora de la eficiencia energética de las viviendas en conjunto con implementar calefacción sustentable, y voy a entrar un poquito más en detalle de eso, qué significa calefacción sustentable en materia eléctrica, aprovechando esta descarbonización de la matriz eléctrica. Y de eso es precisamente que en esta trayectoria de carbono neutralidad hay un conjunto de medidas en este estudio que nosotros encargamos a Jacques Clerc, un académico de la Universidad de Chile, vinculadas al desarrollo urbano y la calidad de la vivienda. Y yo no voy a entrar en detalle, la presentación ya se las envié y van a poder descargarla después también, pero en primer lugar, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética comercial, el reacondicionamiento térmico del stock de viviendas existente, una norma de construcción, adaptaciones a la norma de construcción para que hacia adelante las nuevas viviendas estén en un mejor estándar, y la climatización eléctrica. Si ustedes lo miran en el lado derecho están las columnas donde están los costos asociados. Claramente los costos asociados a electromovilidad, y para qué decir, después todo lo que es desarrollo urbano, electromovilidad de taxis, o transporte público en regiones, que si algunos entran en el detalle se preguntarán por qué es tan poco. Esto es adicional a los esfuerzos que ya se está haciendo. Y a su vez el cambio modal, que por ejemplo es la micromovilidad, el uso de scooter eléctrico. Esto si lo comparamos con el esfuerzo que se hace en el sector generación eléctrica, en valor presente, el sector eléctrico va a hacer un esfuerzo de casi 27.000 millones de dólares de aquí al 2050 de transformación de la matriz eléctrica. Entonces estamos hablando de inversiones muy atractivas, relevantes, pero donde si entramos detenidamente en el sector inmobiliario, nos damos cuenta que este estudio, para alcanzar esto, lo primero que contempla es una nueva reglamentación. El estudio lo estimaba para el año 2025 en adelante, pero obviamente eso va a depender del análisis de impacto regulatorio más técnico, si eso es posible adelantarlo, y en qué momento es el momento que finalmente se implemente, pero también el reacondicionamiento de 2,6 millones de viviendas existentes, del stock de viviendas, con los nuevos estándares térmicos, y transitar del 2020, donde el 66-67% de las viviendas tienen una baja estándar de eficiencia energética, a pasar a un futuro 2050, donde el país tenga un alto estándar de vivienda de eficiencia energética. De este modo, tendríamos viviendas de mucho mayor bienestar. Y el proyecto de ley de eficiencia energética, que está en trámite en este momento y está muy próximo a aprobarse, incorpora precisamente el otorgamiento de etiqueta de eficiencia energética y un informe de calificación energética de la edificación, y probablemente después vamos a poder hablar de eso hacia adelante. Adicionalmente a eso, está la parte de aislar, pero por otro lado, el tipo de fuente de calefacción. Hoy día, el 71% de la energía que los hogares usan para calefaccionar, agregado en todo Chile, es leña, como ya lo veíamos al comienzo. Y adicionalmente a eso es querosene y gas licuado. El querosene además tiene problemas de contaminación intradomiciliaria. Transitar hacia una tecnología emergente, que no es una tecnología normal, que es la bomba de calor eléctrica, no confundirla con el radiador eléctrico tradicional, porque ese es muy caro y no es eficiente. La bomba de calor usa el recurso renovable de la temperatura del aire afuera, la aerotermia, o incluso la bomba de calor puede usar la temperatura del suelo con la geotermia de baja entalpía para producir calor de hogar, pero no de alta temperatura, pero sí para vivir cómodamente a temperatura de bienestar, con una altísima eficiencia, transformando una unidad de energía eléctrica en 4 hasta 6 unidades de calor. Y eso lo ha tomado el Ministerio de Energía, y junto con las empresas del sector eléctrico, las generadoras y distribuidoras, estamos impulsando una tarifa especial de calefacción residencial, de uso exclusivo para calefacción. Esto se inició la semana pasada, ya el despliegue del ministro Llobet estuvo a lo largo del país presentando la estrategia Cambia tu Energía, y en particular Recambia tu Calor, y ahí pueden mirarlo después en detalle, pero cuánto uno puede ahorrar
usando un aire acondicionado split inverter, adicionalmente a los beneficios que esto tiene desde el punto de vista de la comodidad, del manejo digital. Y un último punto relacionado a la electrificación del sector inmobiliario es que hay que pensar que el stock de vivienda en el ciclo de vida de una persona es algo que dura muchos años, y por lo tanto aquellos edificios que se piensen hoy, y las casas que se piensen hoy, hay que pensarlas ready, listas para la electromovilidad. Hay que estar pensando en cómo los ductos futuros, tanto los estacionamientos subterráneos como en cualquier acceso de la casa donde uno estacione el auto el día de mañana, estén al menos preparados desde el punto de vista de ductos para instalaciones de electromovilidad. Vamos a poder cargar los vehículos en todas partes y obviamente un lugar para cargarlo natural. Y no solamente cargarlo, sino que también eventualmente proveerle electricidad a las casas de manera reversible. Van a ser los vehículos eléctricos, que es al final una gran batería. Y eso requiere de planificar y pensar anticipadamente cómo los edificios van a tener que estar preparados para ello. Como contrapartida de eso, muchos edificios que ya están siendo full electric van a poder ahorrar en todo lo que tiene que ver con ductos de ventilación o todo tipo de cañería asociado a redes de combustibles fósiles. En síntesis, la trayectoria de carbono neutralidad va a más que duplicar la electrificación del sector inmobiliario, de acuerdo al estudio que nosotros presentamos, pasando del 31% de la electricidad que hoy día es el consumo total del sector inmobiliario a más de un 75%. Y eso es uno de los sectores que más fuertemente va a electrificarse. Y obviamente la sociedad va a electrificarse un montón. ¿Qué va a pasar con el resto? La pregunta, ¿no es cierto? Ahí, bueno, va a haber energéticos como el hidrógeno verde u otros combustibles de bajas emisiones que van a tener que hacer la tarea de eso. Y eso va a darnos grandes y buenos resultados finalmente. Vamos a lograr tener ciudades de aire limpio. Si hacemos esto, 90% de la reducción de material particulado fino. Eso va a evitar ingresos hospitalarios anuales, sobre todo los adultos mayores. Y vamos a tener menos muertes prematuras. Este estudio fue realizado previo a la pandemia del COVID, pero si uno mira cómo intrínsecamente estamos hablando de los mismos temas. Por lo tanto, va a haber enormes beneficios sociales como país. Y esos beneficios sociales, si solamente si incorporamos estos co-beneficios que nos genera la trayectoria de carbono neutralidad y al incorporar los temas de calidad del aire, es que estamos hablando de que vamos a multiplicar por 5 la cantidad de beneficios que el país va a tener haciendo una inversión en recuperar esa inversión como en un beneficio país. Por lo tanto, el gran mensaje aquí es que la carbono neutralidad trae beneficios sociales netos a Chile, que incorporar co-beneficios de calidad del aire incrementa radicalmente estos beneficios, que la acción más costo efectiva que el país puede tomar es aislar térmicamente las viviendas junto con incorporar la calefacción sustentable con bombas de calor, que vamos a tener un sector más eléctrico, pero por sobre todo el sector inmobiliario va a ser uno de los grandes sectores que se va a electrificar, y que esto va a generar mejora de la calidad de vida urbana, en particular en las viviendas, y que va a ser un aporte fundamental a la reducción de la pobreza energética en las que viven las familias más vulnerables. Por lo tanto, una reactivación sostenible debe estar pensada, en primer lugar, en acciones que promuevan la creación urgente de empleo e inversión, pero deben alinear simultáneamente esa estrategia con la estrategia ambiental, contaminación, climática, el tema climático, hacia la carbono neutralidad, la resiliencia al clima, la descontaminación urbana y la pobreza energética. Es una combinación virtuosa, posible, y la que estamos convencidos como generadoras de Chile, y por eso estamos muy agradecidos de haber podido hacer este seminario, que ha tenido algunos altos y bajos, pero esperemos tener una mejor conversación ahora, de poder alinear este esfuerzo país y tener ciudades distintas y hogares distintos para los chilenos. Así que muchas gracias y con esto pasamos a la conversación. Muchas gracias, Claudio, y gracias también a Juan Carlos. Esperamos no tener más inconvenientes. Vamos a pasar ahora al panel. Quien va a moderar el panel es Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y en esta oportunidad va a conversar con Paulina Enot, quien es jefa del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ella está en reemplazo, pero un muy buen reemplazo, del ministro Felipe Ward, quien no pudo acompañarnos. También estará Patricio Donoso, quien es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción,
y Anaí Urquiza como coordinadora de la Red de Pobreza Energética. Les pido a todo el resto apagar sus cámaras y a los 4 ya nombrados prenderlas para que los podamos ver. Okay. Muchas gracias entonces, Constanza, y también quería agradecer a Patricio y a Anaí, y a todo, bueno, también a Claudio por su presentación. Me acabo de reincorporar a una buena reunión con mayor medición de calidad de aire en Latinoamérica, y por tanto, porque todos sabemos que cuando empezamos a reconocer que hay un problema, empezamos a tomar acción. Y quería destacar también lo que ha hecho la empresa eléctrica, que es un anhelo que me tuve por mucho tiempo como ministro subsecretario, que era poder integrar la política atmosférica en la de cambio climático. Yo creo que es fundamental, porque algunas veces se están yendo por carriles por separado, y pareciera ser que hay oportunidades de mejora muy claras. En el caso, por ejemplo, de que tuvimos políticas que eran buenas para el cambio climático, como la dieselificación del transporte, que fue mala para la contaminación atmosférica, y así también el tema de la leña, que por muchos años fue visto como algo carbono neutro, también fue a costa de una contaminación bastante alta. Y por eso, para poder iniciar este trayecto hacia la descontaminación, hay que tomar la posta entre gobierno y gobierno. El primer gobierno del presidente Piñera establece la norma de calidad de aire primaria PM2,5, que visibiliza un problema que fue ignorado por mucho tiempo, que efectivamente gran parte de la población chilena vive por sobre niveles que superan la norma. 87% de la población al año 2014 superaba la norma de material particulado fino, y para eso se hicieron planes de descontaminación. Y esos planes de descontaminación tenían 3 pilares, los cuales todos los actores acá presentes tienen algo que decir. Primero que todo, tenemos el pilar de aislación térmica, ¿no es cierto?, en donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está desplegando casi 12.000 subsidios de revestimiento térmico de vivienda. Tenemos el tema de recambio de calefactores que hace el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora también ha participado la misma CDT, ha participado vía programas de compensación de emisiones en él. Hay muchos actores que están participando, tanto público y privado, como el recambio de calefactores. Finalmente, la mejora de combustible. Y también vemos que es importante que este sea un mercado competitivo en vista de la escasez que se ha visto recientemente de pellet, por ejemplo, el hecho de que algunos combustibles fósiles no hayan cambiado radicalmente su precio en tiempo reciente, o el hecho de la leña que se compra en Chile por tacón, por astilla, por kilo, por bolsa, por metro. Y lo que han visto muchos actores es que muchas veces esto se hace con una gran cantidad de mala información, porque al fin y al cabo, cuando uno compra leña húmeda y no sabe qué tipo de calefacción, de qué tipo de humedad tiene, o qué tipo de fuente tiene, no sabemos cuál es su capacidad calorífica. Sin embargo, cuando yo compro gas natural, GLP y otras cosas, sé exactamente, y por tanto falta todavía un anhelo de muchos actores de que se regule la leña en particular, y para eso hay un proyecto de ley que se está discutiendo que impulsa el Ejecutivo. Entonces, para eso quería preguntar primero a Paulina. Paulina, este programa de revestimiento térmico de vivienda, que es una maravilla para mí, quienes no lo han visto en persona, es una maravilla, porque realmente le manda una enchulada a la casa que queda como nueva, ¿no es cierto?, que vale más, y varios barrios se han cambiado a la vez. ¿Qué valor, cómo ha sido ese proceso de revestimiento térmico de vivienda, y cómo viene hacia adelante ese proyecto que están llevando a cabo ustedes tan exitosamente, Paulina? Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias a la Cámara por la invitación. Tal como dijeron, soy un reemplazo del ministro, tenía otras cosas, otros compromisos, pero feliz de estar acá y conversar y mostrar cómo nos estamos haciendo cargo en el ministerio. El programa de revestimiento, que al final es el mejoramiento de las viviendas, es una de las 3 formas que nosotros nos estamos haciendo cargo. Dentro del capítulo anterior del DS255 de mejoramiento, y actualmente como la versión 2.0, que es el DS27, hay un capítulo que es de eficiencia energética, y en el DS27, que sería una versión mejorada del DS27, están los proyectos de eficiencia energética e hídrica para las viviendas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos 2 formas a través de las viviendas subsidiadas de mejorar los muros que tienen para reconvertir y para que exista una mejor eficiencia energética en las viviendas, y que también se implementan en el sector no social, que es a través de reconvertir
viviendas que se construyeron en el pasado que no tenían la normativa y tuvieron distintos problemas como murallas muy delgadas, de repente hay temas con hongos. Necesitamos mejorar las viviendas porque las familias no pueden vivir así, entonces para eso tenemos el programa DS27 que es de mejoramiento, y en el capítulo del proyecto de eficiencia energética, en la práctica muchas veces significa duplicar el muro, llegar a las familias y duplicar los muros para que las familias tengan una vivienda mucho más sólida, más sustentable, porque mucho de la sustentabilidad es tener y construir de forma adecuada. Y lo otro, no sé si me adelanto al tiro, pero aprovechando los espacios, es a través quizás de una consulta que se va a llevar a cabo más adelante, que es actualizar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el 41.10, que es la reglamentación térmica, que creemos que va a tener un tremendo beneficio para las viviendas que se construyen en el futuro, que tiene como objetivo reducir el consumo energético de las edificaciones, reducir las emisiones contaminantes, al mismo tiempo, algo como muy importante de esta ley, que también está promovido por el Ministerio de Energía, es, bueno, y también con la normativa está la ley que se está llevando a cabo con la eficiencia energética, que adicionalmente, esto es todo por normativa, es que se entregue información a los compradores de los requerimientos energéticos. Entonces, como que todo esto se puede hacer con la publicidad y también de reconocer mejorar la forma de reconocer la calidad energética que estamos llevando a cabo. Eso y quizás otros convenios que estamos llevando a cabo, pero en relación prácticamente de la reconversión, este programa apunta a las viviendas sociales y claramente hay otro tema que es normativa para mejorar las viviendas que se vienen. Y quizás hay un punto que es el que como que más me gusta y el que genera más desafío, que quizás incentivar a que se desarrollen viviendas sustentables. Perfecto. Oye, pero hacer un seguimiento rápidamente con eso, Paulina, más o menos, hay normas locales que son vía plan de descontaminación y hay zonificaciones nacionales que han sido vía OGUC y se han modificado esta OGUC muchas veces para poder dar cuenta de que las viviendas nuevas tengan estándares nuevos, pero que también las existentes puedan beneficiarse con un subsidio. ¿Cómo has visto tú la creación cómo ha sido la interacción con esta industria emergente? Porque en el fondo alguna vez está muy consolidada, como el caso de Temuco, emergente como Coyhaique. ¿Cómo ha sido la creación de empleo? ¿A quién beneficia este tipo de actividades? Porque sabemos que hay menor demanda de calefacción, menos contaminación, pero ¿cómo ha sido la interacción de ustedes como ministerio a lo que ha sido esta industria que se ha creado en torno a los revestimientos térmicos de vivienda? No, generalmente pyme. O sea, de hecho, como que es un sector que a nosotros nos gusta mucho apuntar ahora, especialmente en el tema de la recuperación económica, porque son pequeñas empresas, pequeñas constructoras, especialmente en regiones. O sea, es un grupo que hace muy bien la pega, postulan mucho y nos encantaría que existiera más competencias, generar una constructora, bueno, ustedes es difícil, especialmente en regiones y todo, y queremos que se genere más competencia, más empresas, más constructoras chiquititas, y generalmente en este tipo de proyectos, por lo general, no tengo el porcentaje, pero andaría por el 90% pyme, o sea, generalmente es pyme, y el mayor, si es que existe un poco más de empresa grande, sería acá, pero a la empresa que le interesa es la pyme, la pequeña empresa. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Entonces, efectivamente, como tú decías, esto también llega a un nivel de capilaridad de poder entregar recursos a lugares que muchas veces están deprimidos vía estos planes de descontaminación en regiones como Ñuble, como Biobío, como Maule, donde este tipo de recambio realmente significa un aumento importante de la actividad económica del sector construcción, que se ha visto deprimido en su actividad en tiempos recientes, y por tanto, pensar en una recuperación centrada en eso podría ser interesante. Anaí, por otro lado, nosotros vimos a Anaí, coordinadora de la Red Pobreza Energética, también investigadora del CR2, también vimos algo súper interesante con respecto a que lo que mostraba Claudio en sus datos, que 2/3 de los chilenos viven en pobreza energética, y es la cuenta más cara que definitivamente pagamos casi todos. Quisiéramos olvidarlo cuando pasa el invierno, pero después viene el otro invierno y nuevamente vienen estas cuentas altas que al mismo tiempo son las más altas para la salud de los chilenos. Y por tanto quería ver qué consideraciones políticas tienen que
considerarse en este tema de la pobreza energética en cuanto al 3PF, recambio de calefactores, para que estas sean políticas exitosas? Hemos visto la escasez del pellet, cortes de luz. ¿Cómo hacemos? ¿Qué consideración nos falta a nosotros que muchas veces vemos estas cosas que funcionan muy bien en planillas de cálculo para que realmente funcionen bien y que den confianza a las personas que al fin y al cabo dependen de esta calefacción? ¿Ahora sí? Sí, súper. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el esfuerzo de generar esta conversación. La verdad es que es el tipo de conversación que desde la red hemos estado tratando de impulsar en los últimos años, donde veamos este problema desde diferentes aristas y donde seamos capaces de sentarnos a conversar personas actores del sector público, privado, sociedad civil y academia, ¿no? Es un problema tremendamente complejo que requiere un abordaje complejo, y yo creo que esa es lo primero que tengo que poner sobre la mesa, ¿no? Una de las grandes dificultades que hemos tenido hasta ahora es que el problema se ha abordado de manera muy limitada, observando una dimensión u otra dimensión del problema con pocos esfuerzos integrales. Si bien los PDA, uno podría decir que son el gran esfuerzo más integral, ¿no? Y los avances más significativos que se han generado en este tema tienen precisamente que ver con estos esfuerzos más integrales que se han llevado a cabo en las ciudades del centro-sur del país. Sin embargo, tienen un impacto todavía muy menor, ¿no? Y el impacto que tienen todavía muy menor es porque el nivel de ambición que tienen estos planes es muy bajo, comparado con la escala del problema que tenemos. O sea, estamos hablando de 2 millones de viviendas. 2 millones de viviendas que hay que mejorar. Sin duda, todo el desafío que viene con las viviendas nuevas, yo me plantearía en la posición de que es el DESTE, ¿no? O sea, obviamente las viviendas nuevas tienen que venir con otro estándar de eficiencia energética, pero el problema no lo vamos a solucionar mientras no nos hagamos cargo de las viviendas existentes. Y para eso necesitamos, por un lado, que los subsidios lleguen a más familias, pero además de que los subsidios lleguen a más familias, también generar otro tipo de instrumentos, porque tampoco podemos subsidiar 2 millones de viviendas, ¿no? Otro tipo de instrumentos que permitan que sectores económicos que tienen un poco más de recursos, pero no lo suficiente para invertir a este nivel en sus hogares, puedan acceder a financiamiento, por ejemplo, facilidades para poder financiar el recondicionamiento térmico de su vivienda con una mirada más de largo plazo, y donde en una articulación entre el sector privado, el Estado, se pueda lograr dar un salto cualitativo en recondicionamiento térmico. Y creemos que firmemente que esta es la oportunidad, ¿no? O sea, mejorar las viviendas es una tremenda actividad económica, que además es una actividad económica que se puede generar en los distintos territorios, que además puede fortalecer las economías locales, que requiere generar capacitación. Necesitamos mejorar, o sea, generar la mano de obra calificada que esto requiere. No es una cosa que se hace de un día para otro. Se necesita incentivar, a apoyar tanto la demanda como la oferta. O sea, no solamente es que los hogares tengan la capacidad de invertir en sus hogares, sino que además que exista la oferta suficiente en los distintos territorios de empresas, mano de obra, materiales, que permitan efectivamente hacer este trabajo a gran escala. Nosotros creemos que es una tremenda oportunidad, y que no solamente es importante hacerlo, sin duda no tenemos otra opción, en el sentido de que o lo hacemos ahora o lo vamos a tener que hacer igual en el corto y mediano plazo, porque el cambio climático, o sea, para poder enfrentar el cambio climático, los hogares tienen que tener una capacidad mucho mejor de control de temperatura. Y tienen que tenerlo porque necesitamos reducir el consumo de energía. O sea, la única forma de transitar hacia energías más limpias es reduciendo el consumo de energía. No puede ser con las casas colador que tenemos hoy día en gran parte de la zona sur de nuestro país, centro-sur de nuestro país. No puede ser. Necesitamos casas que efectivamente permitan gestionar el calor y que además protejan frente a las altas temperaturas en el verano. Entonces, yo creo que aquí tenemos un tremendo desafío, pero una gran oportunidad en el contexto de crisis económica, pero necesitamos cambiar el paradigma, ¿no? Mirarlo de una manera distinta, mirarlo con la necesidad de hacer un trabajo articulado entre los diferentes sectores, un trabajo más integral, que no simplifiquemos la solución, o sea que tenemos que atacar al mismo tiempo estas distintas dimensiones del mejoramiento de la vivienda y la oferta de combustible. Lo que está pasando ahora con el pellet, por ejemplo, en la zona sur del país, es una muy mala noticia. Ha costado muchísimo que la gente tenga algún nivel de confianza en incorporar el pellet,
Y una de las grandes cuestiones que se cuestiona es que el pellet puede no estar disponible en algún momento y qué es lo que voy a hacer cuando hay grados bajo cero fuera de mi casa y yo me tengo que calefaccionar hoy día, cosa que jamás le va a pasar a la gente con los artefactos de leña, ¿no? Puede quemar cualquier cosa. Entonces para eso tenemos que asegurar el abastecimiento de ciertas fuentes energéticas y combinar una diversidad de fuentes energéticas y al mismo tiempo mirar la legislación, en fin. Hay todo un esfuerzo de trabajo intersectorial y intersectorial desde no solamente de los diferentes sectores de la sociedad, sino que además necesitamos a los ministerios trabajando en conjunto, el Ministerio de Medio Ambiente, el de Energía, el de Vivienda en conjunto para poder abordar este problema. Y además necesitamos que se trabaje en conjunto con los gobiernos locales. Uno de los grandes problemas que tenemos es que se establecen medidas desde los escritorios de Santiago que no son pertinentes para las condiciones locales, que no consideran esas particularidades, ¿no? esas idiosincrasias locales, pero también qué tipo de problemas son los que principalmente preocupan a la gente, cuáles son las disponibilidades que hay, y eso solo se logra con mayor descentralización, trabajando, incorporando a los gobiernos locales y a la sociedad civil local en la toma de decisiones y generando estrategias que tengan ese nivel de flexibilidad. Muchas gracias, Anaí. Efectivamente hay un esfuerzo que hay que hacer siempre para poder escuchar los gobiernos locales, y también en el contexto del plan de contaminación, las seremías muchas veces tuvieron esa visión de poder tratar de recoger cierta idiosincrasia, y por eso es imperfecto que la primera vez que hicimos un plan de contaminación en Coyhaique se permitía que alguien ocupara un calefactor, en cambio en Temuco se prohibían todos los calefactores, en Santiago en pellet se prohibía. Entonces hay una serie de cosas que se pueden mejorar, sin duda, pero también lo que tú destacas de una medida como adaptación al cambio climático frente al calor, también es positivo estos beneficios de la aislación térmica. Pero lo que Paulina y lo que las distintas autoridades que están trabajando en esto saben, que efectivamente son programas que son caros, y por tanto también hay que encontrar formas de poder meter la banca, poder meter la clase media, poder hacer cofinanciamiento, para ponernos más ambiciosos, porque efectivamente subsidiar 2 millones de viviendas a 5 millones de pesos, la verdad es que por mucho que, o sea, sería una reactivación espectacular, pero tendría una carga fiscal tremenda, y por tanto hay que también tener esa consideración hacia adelante. Y por lo mismo entonces quería pasar hacia Patricio, que el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, quien ha sido muy, apoyado mucho el trabajo de la CDT en estos aspectos también, y la Cámara misma y sus distintos actores han sido muy activos en el diseño de las políticas de descontaminación y han promovido estas normas técnicas para viviendas nuevas, y también han sido partícipes de las viviendas existentes. ¿Qué impacto ha tenido las políticas de descontaminación en el sector? Y si también con respecto a eso, ¿se ha cambiado la mirada, la forma en la cual se construyen las viviendas en Chile? Bueno, buenos días, Marcelo. Saludar a todos los que están escuchando. También aprovecho de saludar a Juan Carlos, a Claudio, agradecer a la Asociación de Generadoras por esta invitación, a la CDT. Y por supuesto, extiendo los saludos a Paulina y a Anaí. Bueno, escuchaba con atención las presentaciones y la intervención, o sea, y quiero recoger lo que decía Anaí. Estos esfuerzos, para que realmente tengan impacto, tienen que ser esfuerzos sistémicos, una mirada de largo plazo. Se va cambiando la mirada, por cierto, pero tal vez podría ser aún más fuerte ese cambio cultural que tenemos que hacer, de que realmente le damos una consistencia en el tiempo y somos capaces de integrar a todos los actores. Escuchaba con atención todos estos programas de recondicionamiento técnico, en los cuales son fuertes o intensivos en pequeñas y medianas empresas constructoras. Muchas de ellas pertenecen a nuestro gremio. Y vemos cómo sería de importante para poder tener una mayor creación de esa oferta de construcción, que existiera un plan que no se fuera determinando año a año, sino que se fuera desarrollando con una mirada de Estado, una mirada a largo plazo, ojalá focalizada en ciertos territorios, los territorios más de alguna manera priorizados de acuerdo a su necesidad de mejora ambiental. Eso a su vez generaría la estabilidad para desarrollar una mayor oferta, una mayor y mejor oferta en cuanto a poder, y cuando hablo de mejor no solamente económico, sino que la calidad de su trabajo. La estabilidad, el armar, el construir oferta en el mundo de la construcción es de mediano a largo plazo. Algo similar vimos hace algunos años atrás con respecto a los sistemas solares térmicos, que también se relaciona con este mundo y con este seminario. Hubo todo un trabajo, todo un esfuerzo, toda una política pública, se desarrolló la oferta,
las personas, los beneficiarios de la vivienda social empezaron a recibir y valorar el impacto de tener, ¿no es cierto?, el poder acceder muchas veces a un sistema de agua caliente aprovechando la energía solar, y se interrumpió en un momento ese proceso. Toda la capacidad instalada, todo el desarrollo que se hizo, se descontinuó, y eso generó un quiebre importante, a pesar de lo complejo que era aplicar esa normativa. Y la enseñanza que nos dejó eso, que si bien hay una valoración, esto requiere tiempo, requiere maduración y requiere un compromiso y una continuidad a largo plazo. Aquí hay mandantes, hay desarrolladores, hay constructores, hay demanda, hay actores de financiamiento que tú mencionabas, Marcelo, que son muy importantes y que cada día están discriminando, están incentivando este tipo de iniciativas, y también hay normativa, entre otros múltiples actores. Así que el llamado, si queremos consolidar esto, es que seamos capaces de construir una mirada común, una política de Estado que trascienda los gobiernos, que sumamos este desafío como propio y nos alineemos todos tras un mismo objetivo. Muchas gracias, Patricio. Entonces, para continuar con Paulina, entonces vemos que hay un interés del sector construcción, ha sido partícipe, genera empleo, va hacia los territorios que muchas veces están postergados, pero el gran pero es que, o por lo menos yo, lo que me tocaba a mí hacer es que yo le pedía a DIPRES 25.000 millones para el recambio de calefactores, y decían, muy bien, acá tiene 4.000, y entonces uno tenía que ir al gobierno regional y tratar de ampliar. Y lamentablemente, si bien hoy día hay más recambios que nunca, siguen siendo bajos en comparación con la demanda de los mismos planes. Entonces acá requiere ingenio, porque efectivamente esta fórmula de pedir más recursos no va a llegar hasta cierto lugar. Entonces, ¿cómo lo hacemos para adelante en esta nueva mirada, Paulino? En el sentido de que, ¿cómo incorporamos a la banca, a la clase media? ¿Cómo nos ponemos ingeniosos con los subsidios para poder aumentar la cobertura? Y también, ¿cómo hacemos esto parte de lo que sería un programa de reactivación económica? Hace poco se anunció las medidas de la reactivación económica. ¿Hay algunos aspectos que tengan que ver con fortalecer este tipo de programas que ya sabemos que son capaces de poder generar empleo con una eficiencia y una capilaridad que muchas veces no tienen otros programas? Muchas gracias por las preguntas, Marcelo, y comparto mucho lo que dice Patricio y Anaí acerca del esfuerzo común para llevar a cabo esto y la importancia del MIMBU, los hogares, los gobiernos locales, etcétera, para generar cambios. A nosotros nos pasa lo mismo cuando vamos a la DIPRE, no era solamente de toda administración ni nada, o sea, tenemos una propuesta y la negociación, tratamos de hacer lo mejor posible porque creemos que es lo mejor por Chile. Entonces, en ese sentido, quizás partiendo al revés con las preguntas, estamos cerrando la negociación, se han dado anuncios, pero parte importante de los recursos, hay recursos importantes para el tema de eficiencia energética, y de hecho lo tenemos súper conversado con Medio Ambiente, porque para ellos también les interesa como certificar que esta parte de eficiencia energética que nosotros producimos, como MIMBU, somos buenos para construir, para entregar subsidios, además de generar normativas. También tenemos que compartir las cosas que nosotros hacemos y como que el otro ministerio logre como ponerlos en sus estándares para que sea parte también de sus compromisos. Entonces estamos tratando fielmente de que la parte del DC27 y el DC55, los 3PF que tú mencionaste, sean parte de este compromiso para mejorar la sustentabilidad y carbono neutral. Y la otra pregunta, perdón, era acerca de... La clase, ¿cómo, por ejemplo, yo me acuerdo un momento con Corfo, estábamos viendo de las garantías estatales para bajar la tasa de interés por parte de la banca, porque la banca este tema no lo entiende, y efectivamente cuando uno quiere hacer una inversión de 5 o 6 millones de pesos, el crédito consumo te mata cualquier rentabilidad, digamos, y por tanto es necesario pensar en meterlo en un hipotecario, hacer otras formas, o copagos más altos para la clase media, porque muchas veces pasamos de este subsidio total o bastante parcial, versus una clase media que muchas veces le bastaría un subsidio quizás menor, o clase alta incluso, que son los que más consumen leña muchas veces por volumen, en cuanto a cómo poder incorporarlo, porque en el sentido de que hoy día tenemos que apalancar más recursos, más actores, y hay una cuestión súper básica. Si tú, Paulina, yo o Anaí vamos y queremos hacer una aislación térmica de nuestra vivienda existente, no tenemos ni siquiera dónde partir. En cambio, uno si tiene el beneficio de subsidio, están todas las empresas EGIS asociadas, no sé cuál será el nombre último que le han puesto, pero se conoce y ese proyecto se hace.
Pero yo, por ejemplo, hoy día, a menos que tenga una voluntad absoluta de poder hacer estas cosas, como persona natural no sé cuánto cuesta, no sé cuánto se paga y no sé con quién hacerlo. Entonces, ¿cómo nos ponemos un poco más ingeniosos para poder sumar a otros actores para que podamos tener más recambio con financiamiento compartido? Empezó a echar los de AID, no sé qué. Alguien está hablando. Yo ahí en ese sentido, como que podría, como recapitulando, una idea era la reconversión, otra idea era como la normativa para las viviendas futuras, pero en el tema de los incentivos yo creo que algo muy positivo que se va a dar es el tema de las nuevas tecnologías, que también las nuevas tecnologías que se van incorporando y van llegando a nuestro país hace que las cosas sean más convenientes, más factibles. Quizás las nuevas certificaciones van a mostrar nuevas formas y la innovación dentro de las industrias. Hay convenios que estamos llevando a cabo, pero yo también creo que va a llegar mucha tecnología. Antes de comprarse un auto eléctrico era impensable. Ahora hoy en día, yo me acuerdo que uno iba a ver los primeros autos eléctricos, los buses eléctricos, y hoy en día como que es más probable encontrar ese tipo de tecnología alrededor. Claramente hay que masificarla, se ocupa otro tema pero democratizar la sustentabilidad, no sé cómo decirlo, pero claramente esta tecnología tiene que llegar lo más fácil posible a todos los hogares, pero es muy común hoy en día que las viviendas ocupen ampolletas eficientes energéticamente. Entonces yo confío en la tecnología, confío en la innovación, confío en que la masificación va a reducir los costos, porque yo también confío que hay un cambio de tendencia a preferir este tipo de beneficios, y eso también es lo que tiene un poco la ley de eficiencia energética, que posiblemente un consumidor que va a llegar a 2 edificios y uno es eficiente energético por 1.000.000 de razones, murallas, el uso de calderas, etcétera, y tienes el mismo precio otro edificio, tratando de hacer ceteris paribus para tomar la decisión, posiblemente como consumidor, teniendo las mismas decisiones, yo creo en la bondad de las personas que van a optar por un edificio eficiente, y así sucesivamente vamos a optar por la sustentabilidad. Como generalmente las personas no son racionales, y puede darse que eso hay gente, hay que incentivarlo y normarlo para que exista un estándar mínimo de eficiencia, pero creo que mucho de esto se logra con nueva tecnología que está llegando y masificando el uso. Perfecto. Entonces, efectivamente, he estado hablando por mucho tiempo con gente de la banca y otros actores, y muchas veces lo que le importa también para poder invertir en estos temas y poder dar tasas de interés que sean competitivas es conocer la información de qué se trata de los proyectos, en cuánto tiempo se paga, y por tanto yo creo que hay una labor que tenemos que hacer en conjunto para poder cerrar esa brecha, de manera que uno pueda ir a un hipotecario verde y decir 10 millones de pesos y te va a costar 20.000 pesos más al mes, y al final tú puedes tener una casa que es eficiente, que te va a ahorrar algo más. Yo creo que en eso tenemos que trabajar todo en conjunto, y quería pasar a Anaí con una pregunta con respecto a los temas culturales, porque efectivamente hay cosas, lo más difícil de toda esta discusión es que uno está hablando de temas que son de Santiago, como tú dices, y alguien que no ha comprado con plata en efectivo en un camión, ¿no es cierto?, la leña del invierno, y todos los aspectos socioculturales en torno a cómo ocurre. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estos aspectos socioculturales de la descontaminación, y también cómo lo ves con respecto a la regulación de la leña como combustible? Porque definitivamente significaría objetivar qué es, cuánto el nivel de humedad, y también significaría formalizar un sector que muchas veces no está formalizado, y por tanto va a tener una discusión bastante rica. Habrá que hacer una consulta indígena, por ejemplo, si es que tiene ese tipo de consideraciones. Hay muchas cosas que levantó una diputada del sur con respecto a esos temas, así que quería ver cómo conciliamos la regulación de la leña, los aspectos socioculturales en torno a la calefacción y la pobreza energética. Gracias, Marcelo. Mira, yo creo que lo que tú estás planteando ahora sobre el tema de la leña, de la leña como combustible, ¿no?, es crucial. O sea, además de trabajar en la eficiencia energética en las viviendas, necesitamos regular la leña, y para eso necesitamos que sea concebido como combustible, lo que va a tener impacto, y sin duda hay que hacer las consultas que correspondan y tomar las medidas que correspondan para reducir ese impacto, porque hoy día más del 90% del mercado de leña es informal. Eso significa que de partida ni siquiera sabemos bien cuánta leña se consume. La calidad de la leña no se mide. Además de eso, no se pagan impuestos por la leña.
Pero gran parte de nuestra población accede a la leña de formas también que no son ni siquiera solo compra directa. Hay también otras formas económicas. Incluso se pagan sueldos, parte de sueldos con leña o intercambio. Hay mucho también de recolección de los sectores más vulnerables. Entonces es un problema que es mucho más complejo y que requiere ser regulado, pero además, al mismo tiempo de la regulación, necesitamos apoyar a la población más vulnerable que se va a ver afectada por esa regulación. Pero eso no implica que no debamos hacerlo, sí o sí hay que hacerlo, porque si no estamos operando como a ciegas con la leña, ya que no tenemos las herramientas suficientes para regularla. Y parte de la regulación también implica generar la infraestructura para que, por ejemplo, pueda existir la leña seca, y que efectivamente las familias puedan acceder a comprar ese tipo de leña cuando corresponde y guardarla, y no asumir de que todo se va a solucionar transformándolo a pellet o a calefacción eléctrica, sino que tiene que ser un pool. En algunos casos va a tener que mantenerse la leña, pero tendrá que ser leña seca, con calefactores bien utilizados. Hay todo un tema de educación sobre los artefactos, ¿no? Si el tiro está abierto o no, cuáles son las implicancias que eso tiene para la contaminación intradomiciliaria. Entonces, bueno, es muy en la línea de lo que decía antes, esto requiere un abordaje mucho más integral y tomarse en serio que hay que hacer un trabajo con mayor ambición y dar un salto. Y aquí yo diría que también, un poco respondiendo a lo que decía Paulina recién, ¿no? Que hay que tener ojo con esto de la tecnofe, porque la tecnofe, en el contexto que nosotros estamos de cambio climático, sabemos que no podemos esperarla. O sea, confiar en que con la tecnología esta cosa se va a solucionar o va a ser más accesible a las personas es un error. Eso no va a pasar a tiempo y mientras tanto mueren miles de personas en nuestro país que no debieran morir debido a la contaminación atmosférica. Entonces, no podemos esperar a que esto, como de forma autónoma, se vaya quedando más disponible. Sin duda, va mejorando, es más accesible, pero eso tiene que ir acompañado de apoyos a la inversión. O sea, la inversión inicial, tanto por recambio de calefactores como por acondicionamiento térmico de vivienda, es una inversión que hoy día no está al alcance de la gran mayoría de la población de nuestro país. Son muy pocas las familias que se pueden dar el lujo de hacer ese tipo de inversión. Y les recuerdo en el contexto que estamos, ¿no? Después del 18 de octubre, tenemos que tomarnos en serio estas cosas, que son gran parte de los elementos que no se estaban visualizando cuando de repente nos explotaron encima. Tenemos que saber que más allá de la burbuja de la élite, ¿no? La gran mayoría de la población no tiene la posibilidad de invertir sustantivamente ni en sus hogares ni en el recambio de calefactores. Y por lo tanto, yo diría que más que nada el cambio cultural va por el lado de quienes toman las decisiones y quienes generamos la información, más que desde el otro lado, ¿no? La gente, tenemos que entender mejor cuáles son las condiciones de las personas, por qué usan leña, por qué la leña sigue siendo la única alternativa en la gran mayoría de los hogares, a pesar de los esfuerzos que se han hecho hasta ahora. Y tiene que ver con que los esfuerzos no han sido suficientes. No hemos invertido adecuadamente, no hemos generado los incentivos, y esto es un problema tremendamente complejo que requiere que pensemos fuera de la caja, ¿no? Que pensemos más allá, como lo decía Marcelo, hay que invertir en lograr que este tipo de inversión llegue a las clases medias también, y que la gente pueda participar en el mejoramiento de su vivienda más allá de los pequeños grupos que pueden acceder a los subsidios. Muchas gracias. Y en ese sentido, yo creo que también corresponde al Estado darle más competencia al sector de calefacción, porque muchas veces hemos visto que hay ventajas que han habido con respecto a bajas históricas de precios de combustible que no han sido traspasados necesariamente a las personas. Entonces, en el fondo, si uno mira la tendencia reciente, del año 2014 versus 2020, la leña se encareció porque está cada vez menos húmeda, pero igual hay humedad en todo caso. El pellet se ha mantenido más o menos constante, pero otros combustibles no han hecho el esfuerzo necesariamente. Entonces, al final, nos encontramos con que esta cuenta es carísima para las personas. Pagar 200.000 pesos de leña en efectivo para una persona que tiene pensiones de 100.000 pesos, la verdad es que es algo que es bien duro, y por tanto también corresponde que estemos involucrados en poder darle mayor información a la gente. Y es por eso que es muy valorable lo que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente históricamente con lo que es la guía de calefacción sustentable, porque antes
para poder decir cuál es la forma más barata de calefaccionarse, uno iba a la tienda, al home center, al Easy, el vendedor te decía este calefactor de espacio increíble, va a calefaccionar todo, pero al final quedaba en las manos del que te vendía esto, y no necesariamente del consumidor que supiera la mejor información con respecto a eso. Quería pasar, Patricio, a una pregunta, y después pasamos a las preguntas del público. Tiene que ver con que, bueno, a mí me tocó ver y estuve muy atento de ver esta propuesta de reactivación sostenible que ha puesto la Cámara Chilena en la construcción, el sector construcción, y que ha perdido su actividad económica. La última cifra que tuve, en torno a 13% de reducción de actividad económica en tiempo reciente. ¿Cómo puede el sector contribuir a una reactivación económica al mismo tiempo que permita contribuir a descontaminar las ciudades? ¿Cómo el paquete de medidas que han propuesto y cómo eso va a poder ayudar a hacer ciudades más vivibles? Bueno, como tú bien dices, Marcelo, aquí hay un tema económico a nivel del país, digamos, la construcción puede ser parte importante de la solución, más allá de lo afectado o no afectado que estemos como sectores. Por eso que nos nació generar un plan que generara empleo y reactivación económica. Y sin duda esa reactivación económica tiene que tener sus direcciones, digamos. Y comparto plenamente las respuestas por Claudio en su presentación. El direccionamiento de las obras, de los proyectos, pueden tener un objetivo común. Nosotros como constructores somos intermediarios de una mirada, una política pública en este ámbito. Parte importante de ese plan de inversión está soportado por recursos públicos, por lo tanto es muy importante hacia dónde se direccionen esos proyectos. Y ahí nosotros somos intermediarios de hacer el proyecto, de desarrollarlo, construirlo, de ejecutarlo. Así que la invitación que nosotros hacíamos es que nos pusiéramos a integrar las distintas miradas. Creo que todos compartimos el objetivo de que tenemos que hacer actividades que generen empleo, pero al mismo tiempo eso no es excluyente, más bien es complementario de que todos esos proyectos tengan un aporte con un impacto a mediano, largo plazo. Quiero complementar lo que hablaban del cambio cultural. Me parece muy interesante respecto a cómo los tomadores de decisiones pueden influir en el cambio cultural. Aquí hemos hablado de inversión, sin duda esto es una inversión, y los mecanismos de inversión hay de distintas miradas, no solamente público-privado, sino que también está la alianza público-privada, y cuando hay un retorno en mediano y largo plazo, ese tipo de alianzas son muy importantes, hay que ponerse creativos, o sea, cómo se puede factibilizar recursos hoy que se van a optimizar en el futuro y que se pueden pagar. Chile fue pionero hace 2 o 3 décadas en establecer un mecanismo de alianza público-privada para desarrollar infraestructura de alto nivel, muy relacionado con el tema autopista, pero ese es un mecanismo al final del día que se puede aplicar a distintas miradas, y más aún si estamos viendo que esto puede ocasionar importantes beneficios sociales, optimizar el uso de los recursos que tiene el Estado hacia un mediano y largo plazo. Así que no dejemos eso de lado. Lo otro, lo importante de ver esto también como territorio. Aquí no solamente veamos las unidades y atomizadas, sino cuál es el impacto colectivo que esto genera. Y sería maravilloso poder tener un caso de éxito, cuando tengamos alguna vez en algún lugar de nuestro territorio un caso de éxito que con las distintas medidas, con una mirada de Estado, se logró, ¿no es cierto?, bajar los niveles de contaminación, se optimizó el uso energético, el uso de los recursos que las familias tienen que colocar a disposición, va a ser una enseñanza y un aprendizaje para todos. Y un tercer nivel es cómo las familias ven, las personas ven el impacto. Eso lo veíamos, y vuelvo a repetir, cuando le instalamos los sistemas solares térmicos, vivienda social, vivienda que muchas de ellas fueron reconstrucción del terremoto del año 2010, y era realmente emocionante ver cómo el tangibilizar agua caliente desde el sol hasta ¿no es cierto?, la mano, digamos, era algo que le cambiaba la calidad de vida. Muchas de esas personas ni siquiera tenían acceso a agua caliente. Ni siquiera estábamos hablando de una optimización de los ingresos o de los recursos familiares, sino que estamos hablando de un acceso. Creo que ese tipo de cosas, esa tangibilización marca un antes y un después. Aquí no hemos hablado mucho, pero hay una ley que está en funcionamiento en otro ámbito y que creo que también serviría para tangibilizar, que son los net billing. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? ¿Por qué no se ha desarrollado al nivel que se podría desarrollar y que podría fomentar la autogeneración y que las familias vieran mes a mes el impacto de eso en su cuenta eléctrica, en su cuenta del servicio, ¿no es cierto? Sería una manera de que no solamente nos quedáramos en un objetivo colectivo o país,
una declaración de un desarrollo sostenible, sino que también una tangibilización en el día a día para muchas familias. Sí, perfecto. Muchas gracias, Patricio. Y volviendo entonces a que el seminario tiene que ver con la calefacción eléctrica, la electrificación también, nos encontramos, es necesario resaltar nuevamente que para un número creciente de ciudades, la forma más barata de calefaccionar es el sistema con aire acondicionado, pero requiere esa inversión que supera el $1.000.000 muchas veces y requiere, digamos, conocimiento. Y por lo mismo también quería decir que hay señales de éxito en el sentido de que la contaminación en ciudades como Temuco, como Coyhaique, incluso han bajado en torno a un 30, 40, incluso 50%, y lo interesante es que la reducción de enfermedades respiratorias en las zonas que se han aplicado estos planes de contaminación se han reducido en torno a 500.000 casos al año, lo que se puede valorizar en torno a $80 millones de costos directos al sistema de salud, lo que es muy positivo. Y eso tiene tremendos beneficios de género, porque quienes se quedan muchas veces en la casa cuando alguien está enfermo son las mujeres, y eso también muestra que no solamente la contaminación es clasista, sino que también es machista, porque afecta fundamentalmente a algunas personas en particular. Quería pasar al tiro una pregunta a ti, Patricio, pero entre tanto quería dejarle dicho a la Paulina que viera un poco las preguntas del chat, que son bien técnicas en torno a los WUC, entre medio, porque yo me pierdo con los DS27, y etcétera, y las zonas térmicas, pero una pregunta que viene del público dirigida a Patricio, invertimos el orden, ¿no es cierto? Sabemos que hoy día gran parte de las emisiones tienen que ver con la etapa de construcción, la fabricación de materiales, hay toda una discusión con respecto al cemento, 1 tonelada de CO2 por cada tonelada de cemento, el número que tengo en la mente, obviamente el cemento en Chile tiene mucho menor huella, pero también hay temas de escombro y temas de residuos de la construcción. En este contexto, entendiendo que 40% de las materias primas del mundo se ocupan en edificaciones y que por cada metro cuadrado construido se genera un cuarto de un metro cúbico, 250 litros de residuo de construcción. ¿Cómo se puede trabajar con la materialidad para poder disminuir el impacto y tomando también un rol en la educación con los clientes, el uso de la madera, el uso del cemento? Hay distintas opciones. Esa es la pregunta que viene del público para Patricio. Bueno, sin duda, Marcelo, es un cambio fuerte, un cambio que cambia tal vez la lógica de la industria, digamos, y de mucha industria, pero nuestra industria en particular, de una economía lineal, una economía circular, lo mencionó Juan Carlos León. Nosotros estamos involucrados activamente en el desarrollo de una hoja de ruta para el sector sectorial, digamos, para la economía circular en el sector construcción. Porque sin duda esto, a ver, las constructoras son lo visible y tienen un rol y tienen una responsabilidad dentro de una etapa de un proceso que permite el desarrollo de un proyecto. Pero mucho de esto se juega también en otras etapas del proyecto. Por lo tanto, tiene que haber un sistema que estimule el cero residuo, ¿no es cierto?, o la disminución de emisión. Y detrás de eso está la economía circular. Fundamental la etapa de diseño, y en esa etapa de diseño muchas veces no participa tanto el ente ejecutor. Es por eso que la integración temprana de actores, donde se vean, ¿no es cierto?, que toda la implicancia de un diseño, tanto en su ejecución, tanto en la calidad de los materiales, tanto con su reutilización futura, etc. Creo que esto es imposible verlo como un cambio puntual si es que queremos conseguir el objetivo, sino que aquí hay un cambio estructural de cómo se debe desarrollar al final un proyecto de nuestra industria. Por eso que nos hemos involucrado en ese tipo de iniciativas, estamos comprometidos con el Pacto Global, con los desafíos que nos involucran en nuestro sector, así que esperamos empujarlo siendo un actor activo en la industria, y entendemos también que es un desafío de muy corto plazo. Muchas gracias, Patricio, y claramente el sector, en las ciudades se juega el cumplimiento de la meta del Acuerdo de París. Entendemos que la matriz energética va a ser 100% renovable tarde o temprano, pero claramente el transporte, la calefacción, ya radica el mayor desafío que tenemos por delante, así que en buena hora tenemos a Patricio liderando esto, que conoce muy bien estos conceptos y la importancia del sector construcción y la sustentabilidad. Paulina, te quería consolidar 3 o 4 preguntas que puedes responder, que son simples de responder sí o no. Sí, pero la consolidación tiene que ver con, primero que todo, va a haber revestimiento térmico para la vivienda, para la región metropolitana. Para nosotros decíamos, algún día vendrán, pero uno abre una caja de Pandora rápidamente, porque si ya es difícil lograr los recursos para la región, para otras regiones, más todavía es para mascar lo que es
Santiago, pero también cuánto aumentan los costos cuando uno implementa estas normativas nuevas de eficiencia energética. Y la última pregunta tiene que ver con si se ve como el sistema solar fotovoltaico, como un sistema, se puede hacer lo que se hace en ciudades como México, o los impulsos que han habido en ciudades australianas, donde casi un tercio de las viviendas tienen autogeneración solar fotovoltaica. ¿Cómo se puede hacer también para que haya mayor tipo de incentivos o obligaciones con respecto a eso? Entonces, región metropolitana, ¿cuánto aumentan los costos con este tipo de aislación térmica? Y finalmente, si es factible tener una obligatoriedad de sistemas solares en las viviendas nuevas. Sí, yo solamente no puedo dejar pasar que en verdad el Estado de Chile y el Gobierno de Chile está comprometido y tiene súper claro que no puede esperar, y por eso en 2018, el primer año de gobierno, uno de los primeros compromisos fue la neutralidad al año que se presentó en la presentación de Claudio, y recalcarle de la presentación de Claudio que decía que el 17% para llegar a ese objetivo depende del año 2050, depende de nosotros y los cambios compactos que tienen que comenzar ahora. Y las 3 medidas que está llevando a cabo, solamente recapitulando, uno es la reglamentación térmica, los subsidios de acondicionamiento, que es el DC55 y el DC27, y algo que yo no mencioné, pero sí es necesario para un poco el comentario de involucrar a la clase media a buscar soluciones, que es el convenio Plan Hogar Sustentable, que es un convenio que se hizo entre Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y el MINDU, que son 6 puntos que llevan, es el recondicionamiento energético para la clase media a través de conos y copago. Entonces, como que se está buscando la forma, desde hace un tiempo, son lentas las cosas del Estado, pero para que vean que en verdad tenemos súper claro que por esos 3 caminos estamos avanzando. En relación a los costos de cambio, una de las noticias que me dijeron que tenía que decir es que las próximas semanas ya va a comenzar la consulta de la actualización de la reglamentación térmica de la 4.1.10. Entonces, ahí generalmente los involucrados revisan si es que cómo les afecta esta nueva normativa y se generan mejoras a través de la participación de todos los involucrados de esta normativa para que en cierta forma se implemente y mejore tanto las viviendas que se construyen, pero también que se generen costos que sean acorde a la realidad que estamos viendo ahora como país. En relación, la otra pregunta que era el de los revestimientos térmicos, por lo general, de la región metropolitana, el gran problema que tenemos es más con el stock que con la vivienda nueva. Entonces, sí, ha habido mucha mejora. Me ha tocado ir a edificios en que ha mejorado mucho el tema de los muros. De hecho, como que Alejandro Aravena, en una de las charlas, como que él decía en sus proyectos que está llevando a cabo, él prefiere generar mucho muro, si le dan un componente de energía, de recursos para tener una buena construcción, especializarse en los muros, porque al final las ventanas, y eso es algo que al final la familia lo puede hacer. Entonces, sí se han visto buenas prácticas, pero por lo general el tema de la sustentabilidad lo vemos por el programa de mejoramiento. Y de los costos de 4.1, y en relación a los paneles fotovoltaicos, en el DC27 tiene dentro del capítulo 4 la opción de recambio por paneles fotovoltaicos. O sea, y depende un poco del constructor y del lugar y del proyecto. Yo creo que la normativa actual es bastante restrictiva para entrar, pero de repente ciertas comunidades piden esos recursos y las constructoras generan paneles fotovoltaicos para la comunidad porque está mejorando la calidad de vida de la familia, pero hoy en día no es como obligatoriedad de que un DS49 o un DS19 tenga, porque de cierta forma las realidades son muy distintas y nosotros normamos para todo el país, del norte y el sur. Entonces, y los cambios en los decretos son muy largos y en este momento estamos entrampados quizás con otras cosas y tenemos este otro mecanismo que es a través del DC27 con que promovemos la eficiencia energética. Eso no deja que ha mejorado notablemente, yo creo que es un trabajo de administraciones, los decretos que son base del Ministerio de Vivienda. Perfecto. Y quería entonces hacer una pregunta a Juan Carlos León, de
de la CDT, que es una pedida específica, que habla sobre con respecto a esta variación que hay con respecto a los incentivos, que en el sentido de que hoy día una vivienda se hace nueva, ¿no es cierto? Y muchas veces hay que incurrir en costos mayores que van a ser de beneficio del usuario. Entonces, ¿cómo hacemos los incentivos para que efectivamente se pueda capitalizar, que hubiera una ventaja? ¿Cómo se transparenta? Porque en el fondo hay etiquetado vivienda que dicen algunas cosas, pero muchas veces no te dicen lo que significa vivir una vivienda que consume mucho más energía, y por tanto esa información al final no se internaliza. Entonces tenemos incentivos que son para la construcción. ¿Cómo hacemos que haya incentivos para que la constructora haga algo que en definitiva va en beneficio del usuario? Juan Carlos. Gracias, Marcelo. Bueno, la verdad que es una pregunta bien compleja, digamos, bien difícil de lograr establecer realmente los caminos. Pues nosotros hemos estado viendo ya hace bastante tiempo, de hecho, trabajamos contigo, Marcelo, en su momento, de ver realmente cómo podíamos generar atributos sustentables que tuvieran tal nivel de transparencia e identificación por parte del usuario final que se transformara en un atributo de valor o de compra. En ese sentido, si bien creemos que han habido algunos cambios, ya están empezando a sentirse, lo hemos visto con algunos portales inmobiliarios, que las variables de desempeño, en este caso desde el punto de vista de eficiencia, por ejemplo, relacionado con posibilidades de termos, digamos, de mayor aislación térmica u de funcionamiento de equipos más eficientes, está empezando a ser, por lo menos, consultada por los usuarios finales. Pero al parecer todavía pasa a ser más bien una variable de decisiones frente a que son más importantes, que son el precio o la localización, el lugar y el precio, digamos. Muchas veces los inmobiliarios dicen que las dos variables o las tres variables más importantes, lugar, localización. Entonces sí, como te decía, hemos visto que hay un cambio por lo menos de mayor conciencia. Creo que el tema del etiquetado va a ser fundamental. O sea, no, es la manera de poder tener, desde el punto de vista del usuario final o cliente final, una noción más sencilla desde el punto de vista de evaluar, al menos frente a situaciones similares, evaluar qué vivienda va a tener un comportamiento menor y por tanto va a tener unos gastos operacionales menores. Y yo creo que va por el camino del etiquetado. Por otra parte, hay un tema que ha sido, yo creo que también va a producir efectos muy importantes en este sentido, que es el cambio o el aumento muy fuerte de lo que es la renta. El modelo en Chile, y ya eso lo tiene también muy claro, ¿no es cierto?, el Ministerio de la Vivienda, históricamente lo que se buscaba era base de la vivienda propia. Hoy día, por temas de costo, y principalmente lo que es el costo del suelo, está significando que el precio de la vivienda sea cada vez más difícil, digamos, más caro y más difícil de adquirir. Esto simplemente lo podemos ver en la bola de cristal, que son los países más desarrollados. Los países desarrollados hoy día en Europa, prácticamente uno de los grandes dramas que tienen a nivel inmobiliario, a nivel residencial, es que los nuevos profesionales, incluso estamos hablando de gente que tiene formación, que tiene una carrera y un sueldo importante, no tienen en este momento posibilidad de acceso a la vivienda propia, ninguna posibilidad en las grandes urbes, e incluso están teniendo graves problemas de tener posibilidad de arrendar una vivienda. Entonces, en ese sentido, ese cambio va siendo, digamos, está teniendo una tendencia muy fuerte, que en Chile se está desarrollando fuertemente hoy día el negocio de renting, y en este caso en particular, para la inmobiliaria, y por lo tanto, los efectos desde el punto de vista de la eficiencia operacional de la vivienda y la conciencia desde el punto de vista de hacerse cargo directamente de la administración del edificio, está incluyendo, al parecer, digamos, con una velocidad mucho más relevante los conceptos desde el punto de vista de aislación térmica, incluso de temas más tecnológicos como es el tema de domótica. Y por último, yo creo que va a seguir que la lección que siempre uno ve en todos lados, esta tendencia de mayor, digamos, de incorporar mayores atributos de sostenibilidad, siempre van muy de la mano de la normativa y la regulación por parte de los desafíos a nivel de sector o de país. Eso es. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces,
Y también muy agradecido de toda la información que siempre entrega la CDT, que fue muy importante para la toma de decisiones con respecto a la regulación de calefactores, de leña, uso de leña. Realmente la información que entregan es mucho mejor de lo que incluso muchas veces el Estado es capaz de hacer. Así que muchas gracias por eso. Claudio, quería hacerte una pregunta final y después vamos cerrando, porque estamos como en la hora, pero y esta discusión se dio, hace rato estamos discutiendo todos nosotros, formamos este grupo de reactivación sostenible que ha sido muy positivo para la influencia con respecto a cómo se avanza en estos temas, pero ¿hay alguna experiencia o es factible en Chile que la construcción paralela de proyectos inmobiliarios y energéticos, en el sentido de que un huerto fotovoltaico que alimente más de 1000 viviendas o que también que la inmobiliaria también sea un productor de energía limpia? Yo creo que es súper interesante entendiendo, porque ayer estuve juntándome con varios inversionistas institucionales y otros, y esta rentabilidad que entregan este tipo de proyectos muchas veces son mejores que lo que entrega, bueno, la AFP muchas veces por sobre la renta fija, que hoy día, especialmente en un momento actual. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto de invertir y transformar, ¿no es cierto?, una inmobiliaria inversionista, que no tiene solamente un arrendatario que pague, una casa que pague, sino que también le rente el solo hecho de tener grandes espacios otorgados para esto, entendiendo también que hay limitaciones en la transmisión eléctrica que probablemente van a ser difíciles de subsanar en el futuro? Muchas gracias, Marcelo, y muy buena tu pregunta, porque efectivamente fue una de las cosas que mostré en unas láminas, pero tal vez no entré en ese detalle, porque la electrificación tiene muchas tendencias como concepto general, y una de ellas tiene fuertemente que ver, por ejemplo, con la digitalización, con la posibilidad de tener un mejor control. Toda la parte, por ejemplo, calefacción y una tarifa distinta, pasa, o entre otras cosas, lo que mencionaba Patricio respecto al net billing, tiene que ver con la posibilidad de control digital. Y otra de las tendencias es lo que llamamos la descentralización. Eso quiere decir que las tecnologías están permitiendo la producción cada vez más atomizada de la electricidad. Entonces, una de las imágenes que yo mostraba era un edificio, de hecho en el centro de Santiago, que hace precisamente eso, produce en el techo energía para el propio edificio, y es uno de los primeros edificios que también los excedentes los entrega a la red. En términos agregados, una de las virtudes del sistema eléctrico, que es un sistema que se desenvuelve y se desempeña de modo tal de que se van agregando aquellas tecnologías que van siendo las más competitivas, junto con asegurando la seguridad y suficiencia, o sea, que haya energía eléctrica todo el rato, pero además se vaya siendo lo más competitivo. Y hoy día vemos que la energía solar fotovoltaica es de las más competitivas. Y si uno considera la cantidad de quinta fachada, o sea, la cantidad de techos que tiene la ciudad en una latitud, pues consideremos cualquier ciudad de Chile hasta Puerto Montt tiene latitud equivalente a Europa del Sur o incluso África, tenemos mucha radiación solar que aprovechar. Entonces la hibridación para aprovechar el espacio físico que existe es algo natural, pero siempre va a ser finalmente aquella que tenga la mejor posibilidad en términos de escala, porque una granja solar de mayor escala tiene eficiencias en el uso del espacio, en la orientación, en la posibilidad de limpieza. Entonces, creo que la gran virtud está en la diversidad, y la resiliencia potencial que le agrega el hecho de estar más descentralizado. Y una de las cosas que tú mencionabas también, la transición a renovables implica más que solamente la capacidad de producir, la capacidad de transmitir energía eléctrica a lo largo del país. Y eso tiene un desafío socioambiental, comunitario. Entonces, creo que las soluciones no son únicas, van a ser híbridas, pero en el sector inmobiliario, y eso es un mensaje que yo quería transmitir como central, hay que estar en modo de pensar cómo la electricidad no solamente va a ser usada, sino que también es potencialmente generada y potencialmente preparada para esta transición. Entonces, pensemos un edificio del futuro con techo solar, estacionamientos subterráneos conectados, que la gente a medida que tenga vehículo eléctrico los puede enchufar. Y eso hay que anticiparlo, porque una vez que se construye cierta infraestructura es difícilmente hacerlo a posteriori. Pero claramente va a ser en función de aquello que permita generar finalmente la energía eléctrica más eficiente y competitiva. Y eso proviene de la diversidad de alternativas que nos provee un gran sistema eléctrico interconectado. Muchas gracias. Entonces, de la misma forma que puede ser la ciudad una forma de democratizar la contaminación, también es una forma de poder ser muy eficiente en la distribución de los recursos, y es por eso que la huella de carbono de Santiago, región metropolitana, es la mitad de la media nacional.
y así también otras ciudades más difusas, que muchas veces pensamos que son mejores ciudades, tienen huellas de carbono estructuralmente mucho más altas también. Entonces hay una oportunidad que tenemos acá de poder abordar estas problemáticas muy importantes. Quería entonces finalmente agradecer a todos los actores, a Anaí, a Patricio, a Paulina, obviamente a los distintos, a Juan Carlos y a Claudio, pero también agradecer a las empresas generadoras, Indata, CDT, de la Cámara Chilena de la Construcción, y el patrocinio de la Cámara Chilena, de MIMBU, de la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Red de Pobreza Energética, ANESCO y ACESOL, por esta transmisión. Yo creo que es una discusión del tema más importante ambiental que tiene Chile, que es la contaminación atmosférica y tiene que ver con la calefacción. Así que muchas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima presentación. Muchas gracias a todos y un gusto haber compartido. Van a quedar disponibles las presentaciones en las páginas web de CDT y generadoras, y asimismo también va a quedar disponible, por razones obvias que todos lo vivimos, solamente la parte de la conversación del panel grabado, también como video para aquellos que quieran revivirlo. Agradecerte a ti, Marcelo, que has sido un campeón en esta discusión, un verdadero champion en esta agenda de unir la agenda climática con la agenda ambiental y la agenda urbana. Agradecerle a Paulina, agradecerle a Juan Carlos por haber acogido este trabajo conjunto, CDT, agradecerle a Anaí por siempre poner el tema de la equidad y cómo el cambio de bienestar para la sociedad del futuro y cómo podemos transformar nuestro país y resolver los temas sociales, ambientales y económicos a la vez. Y a Patricio, muchas gracias por la reflexión y estamos convencidos que una alianza virtuosa podemos hacer ciudades más sostenibles en lo humano, en lo ambiental, en lo social, y eso es lo que nos mueve como generadoras, como productores de un producto que es la electricidad, que creemos que puede ser un aporte a enfrentar la urgencia climática, a descontaminar las ciudades y finalmente también generar mayor equidad. Así que muchas gracias y seguiremos en la senda de la reactivación sostenible impulsando esto. Así que gracias a todos los que estuvieron presentes, los que con paciencia escucharon, y así que muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a todos.